no hay casualidades eh, en los encuentros del camino espiritual. Ustedes están aquí porque lo que necesitan saber o escuchar o parte de ello está aquí, ¿sí? Se llama ley de correspondencia. Estoy en el lugar que me corresponde para escuchar y dar también lo que me corresponde. Así que, como decía el Maestro Jesús, solo basta tener ojos para ver y oídos para escuchar. ¿Listo? ¿De qué trata este cambio? Este cambio es toda una transición planetaria, pero esta transición planetaria a través del tiempo se ha creído que tiene que ver con la forma del mundo, es decir, que van a cambiar los continentes, que, no sé, va a volverse un paraíso y entonces uno va a estar con leones por allí y todo esto, sí, pero muchas de las cosas que se enseñaron en el pasado son figuras metafóricas de lo que puede llegar a suceder en los tiempos de cambio. Estos tiempos han sido profetizados de muchas maneras, casi siempre de una manera apocalíptica, casi siempre de una manera terrible, donde más o menos Dios da la orden de acabar con casi todo. Y se quedan unos cuantos elegidos. Pues bien, sí estamos en una transición planetaria, ¿sí? Pero es una transición planetaria de conciencia. Quiere decir que tiene que ver con la forma en que yo pienso sobre mí y sobre mi prójimo y por lo tanto sobre los acontecimientos que estoy teniendo. Una de las cosas que más ayuda al ser humano a hacer cambios de percepción son las experiencias difíciles. Aparece el dolor y a veces se convierte en sufrimiento. El sufrimiento siempre, siempre lo decimos, será voluntario. ¿Qué es sufrir? Escoger mi experiencia de dolor y masticarla como las vacas hasta que le saque todo el jugo. O sea, pensar por qué hice, por qué no hice, lo que debería haber hecho, lo que hubiera hecho, por qué no me dijo, por qué sufro cada vez que hago eso. Y estoy encerrado en un bucle. Probablemente los que estén aquí o algunos de los que estén aquí estén viviendo bucles, es decir, experiencias que parecen repetirse sin terminarse. O sea, uno dice, ¿cómo le hago? Y busca una solución y parece que no sirve y vuelve y sucede lo mismo, ya con la misma persona o ya con otras personas en otro entorno y en otra ciudad. Qué bueno que la transición planetaria no tenga que ver con cambios de forma, sino con cambios de conciencia, porque implica que está en nuestras manos ese cambio. Hay una sabiduría que viene de la sabiduría egipcia que dice, como es adentro, es afuera. Según sea mi conciencia, así se proyecta hacia afuera lo que yo voy viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo debo cambiar la forma en que percibo las cosas, la forma en que percibo las circunstancias y la forma especialmente en que percibo mi propia historia. Casi siempre percibimos la historia desde una silla llamada pobre de mí. ¿Y cuántas veces no hemos estado en esa silla quejándonos, reclamando y pidiéndole a Dios que nos dé una u otra cosa? Pero llega un momento en que se vive la metamorfosis y pasamos de la silla al empoderamiento. Empoderarse no es tener poder sobre otras personas y ser famoso o destacado. Empoderarse es empoderarse del pensamiento, tener poder sobre mi propio pensamiento. En otras palabras, aprender a pensar de todas las circunstancias. Y eso suena raro, porque uno diría, pero bueno, yo sé pensar, de hecho estudié y todo esto. Pero créanme que en las experiencias, en las relaciones, donde experimento dolor, insatisfacción y sufrimiento, no sé pensar. Es decir, que ese dolor o insatisfacción es consecuencia, está reflejando mi falta de capacidad de pensar adecuada y correctamente acerca de esa situación. Eso no suena bonito, porque a nosotros se nos enseñó que es más fácil meterle la culpa a algún otro. No suena bonito tener toda la responsabilidad cuando el otro me está pegando, cuando el otro me está engañando, cuando el otro me está crucificando, ¿sí? Pero frases geniales que salen de un dolor así, por ejemplo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un pensamiento emitido que al que lo emite le da paz, ¿sí? Entonces hay que aprender el arte de pensar. Y allí entra como salvadora la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es el arte
de aprender a pensar de todas las circunstancias, de todas las personas y especialmente de mí mismo y mi historia. Ya lo dicen, el que no conoce la historia la repite. Como yo no sé mirarme a mí mismo y mi propia historia, tiendo a repetir momentos que yo no he resuelto, oportunidades evolutivas que se me han dado y que yo no he aprovechado porque no sé verlas. Toda circunstancia difícil es una oportunidad de trascenderme y de trascender mi percepción de la vida. Pero pasa que se nos enseñó fue a huir, a correr de las circunstancias difíciles, de los momentos de dolor. Y en la historia humana hemos aprendido que los momentos difíciles o de dolor son los que producen grandes avances a nivel personal y a nivel colectivo. Claro, en el momento del dolor, en el momento de la circunstancia y la dificultad que envuelve muchas emociones, nos es muy difícil verla. Pero pasa un tiempo y decimos, lo mejor que me pudo haber pasado fue que me echaran de aquel trabajo o terminar aquella relación tormentosa o irme de aquel país, qué sé yo. O sea que un momento difícil trajo cosas buenas. El cambio de conciencia, esta transición planetaria, también se va a vivir a través de momentos difíciles como humanidad. Y yo aquí empiezo a hablarles de una manera un poco clara, sin ser profeta ni mal augur de cosas, pero es claro que para poder cambiar a manera personal necesitamos que nos muevan el piso, terremoticos, situaciones difíciles y tantas que hemos escuchado nosotros particularmente en estos años. Hemos escuchado de personas que han tenido pues mucho dinero, posición, han sentido un llamado espiritual, pero no lo toman porque el mundo jala bastante. Y a través de la muerte de un amigo, a través de la traición que pudieron haber hecho a una esposa y ser descubiertos y romperse el hogar, a través de ese dolor toman la decisión de empezar ese camino de transición personal, apoyando de esta manera la transición planetaria. La transición planetaria, realmente, desde el fondo, el plan divino no incluye tanto dolor, pero si nos hacemos ciegos y sordos, muy probablemente sea necesario. ¿Por qué no incluye tanto dolor? Porque basta de momentos de reflexión profunda para darnos cuenta dónde estamos cometiendo ciertos errores de percepción o de pensamiento, para modificarlos. Entonces ahí empieza el proceso de cambio. El primer paso será conocerme, darme cuenta de mi historia. Necesito conocerla. Necesito saber qué proceso he hecho yo desde mi punto inicial, mi nacimiento, hasta ahora. Debo de irme de este planeta mejor de como entré. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo constatar mi historia, en qué he mejorado y en qué estoy cayendo todavía. Hay unas frecuencias emocionales o vibracionales. Esas frecuencias nosotros le llamamos emociones. Cada persona está vibrando en ciertas emociones o frecuencias y de acuerdo a esa frecuencia atrae circunstancias, atrae experiencias. Es decir, la ley de atracción, la famosa ley de atracción, no funciona con pensamientos, funciona con vibraciones. Y las vibraciones las dan las emociones o el estado emocional habitual donde yo me encuentre. Entonces, si yo tengo la capacidad de ver un poco mi historia y darme cuenta en qué emoción he estado vibrando en los últimos periodos, me daré cuenta naturalmente por qué he atraído ciertas experiencias a mi vida. Y esas experiencias, muchas veces dolorosas, me están ayudando, primero, a darme cuenta de mi frecuencia. Si estoy atrayendo situaciones de dolor, estoy yo en frecuencias emocionales bajas que me están atrayendo ese dolor. Ya eso es muy buen punto de partida. Por lo menos sé que estoy en tal frecuencia. Peor sería no saber en qué frecuencia estoy. Por lo menos si yo tengo dolor, insatisfacción, sé que mi frecuencia está bajita. Debo subirla, claramente. Entonces, lo primero que pasa con esa experiencia es eso. Lo segundo es que activa una búsqueda. ¿Y búsqueda de qué? De conocimiento, de información, de métodos, de experiencias, de orientación para poder cambiar la frecuencia y así cambiar la realidad. Entonces, esa información estará en un libro, estará en una película, estará en una serie,
estará en una conversación con un amigo, un psicólogo, un angeólogo, un astrólogo, estará en la contemplación, la meditación, en la oración, cualquier medio, hay muchos medios para alcanzar la información que le llamamos información de sabiduría. ¿Por qué información de sabiduría? Porque ha sido verificada. Otras personas han cogido esa información, la han aplicado y han verificado que funciona para el cambio de percepción y el cambio de realidad. Entonces, cuando yo obtengo ese tipo de información y la aplico a través de hábitos, automáticamente mi conciencia empieza a modificarse, la frecuencia empieza a subir. Y cuando yo tengo mi frecuencia alta, entonces atraeré circunstancias más satisfactorias, ¿sí? Y también al mismo tiempo que me van a ayudar a evolucionar de una manera más contundente. Aquí yo debo hacer un apunte importante. Se cree, ¿sí? Erróneamente, que la espiritualidad, o cuando uno se vuelve espiritual y medita y lee y está enrutado pues en ese tópico, lo que va a pasar es que todo se va a volver muy bueno y todo va a volver perfecto y todo va a estar en armonía y el dinero fluye y la pareja maravillosa y todo fluye, ¿sí? Usted necesita salir, entonces el sol salió y usted dice, no, los ángeles me están acompañando, Dios mío. Entonces usted cree, digámoslo así, que la espiritualidad es como una especie de negocio, si se quiere, en el que si yo me mantengo ahí, todo me va a ir muy bien. Pues les digo algo y lo digo desde una historia que conocemos todos. Si así fuese, pues a Jesús no lo hubieran crucificado, ¿sí? Porque entonces, ¿qué? Por qué te pasó eso, Jesús? Estabas vibrando bajito que te crucificaron como al peor de los ladrones. Entonces aquí hago el apunte. Hay cosas que en medio del camino espiritual no son necesarias para ayudar a veces a otras personas. En otras palabras, uno elige qué pensar. Miren, un dolor, una situación difícil. No, no estoy meditando. Dios me castigó, es mi frecuencia baja, etcétera. Listo, si encuentra algo de eso, modifíquelo. Pero también póngase a pensar que muchas veces, cuando uno quiere ayudar a otra persona, uno solamente puede darle de lo que uno tiene. Entonces, de tal manera, a veces ciertas experiencias y dolores son un entrenamiento que uno tiene para poder ayudar después a los demás. ¿Cómo vas a ayudar a una persona, por ejemplo, en una pérdida de un hijo o en una pérdida de un trabajo si a ti no te ha tocado eso? Pero si te toca eso y te llega una persona y te dice, oye, mira, perdí el trabajo, perdí mi familia, tú por dentro dices, a mí también, yo también. Entonces, desde tu experiencia y desde tu historia de haber salido de ese momento, a través de la gratitud, a través del cambio y todo lo demás, le puedes compartir, no palabras, palabras las puede decir cualquiera, hasta la inteligencia artificial me puede dar los consejos de la vida en este momento, pero la inteligencia artificial no tiene la vibración alcanzada por otro ser humano. Entonces, su vibración compartida a través de palabras, un abrazo me llega y también me transforma. Entonces, es una de las maneras más bonitas de ayudar en la transición planetaria, compartiendo mi vibración de cambio, compartiendo mis conquistas reales. Nos hemos vuelto en algunas ocasiones un poco espiritualistas de biblioteca. O sea, no sabemos muchos conceptos, sabemos de ángeles, de chakras, de gemas, o sea, sabemos muchas cosas teóricamente. Pero como le dije a alguien una vez, tú ya has visto un chakra en acción, has visto el vórtice, la energía con tus ojos o con tu meditación, ¿lo has visto? No, solo sé que en el libro dice que es rojo y que gira para allá. Bien, empiece a meditar y conózcalo. A ver qué pasa. ¿Sí? Entonces a veces nos corresponde vivir nosotros nuestra propia experiencia para poder compartir historias inspiracionales, que es lo que necesita este mundo. Estamos en un tiempo de mucha teoría, estamos en un tiempo donde todo está allí. O sea, no es sino preguntarle, oye, inteligencia artificial o Google, lo que sea, dime los 3 pasos para el desapego afectivo, que tengo un novio o una novia que no me puedo desprender y estoy apegado. Dime los 3 pasos. Se los da clarito, le pregunta, le dice hasta, le da hasta receta, le dice, si quieres te hago una meditación, todo. Pero la propia persona no tiene la capacidad de aplicar eso. Sí, no puede, no quiere, no tiene tiempo, pero al final es falta de voluntad real. ¿Saben por qué? Como decimos, pues no ha tocado el fondo del abismo de la saturación.
no se ha saturado de la situación, no se ha aburrido de la situación a un nivel tal que diga, no más, no más, ya me cansé, ya no quiero más esto para mí, debe haber otra manera. Entonces, a veces hay dolores que se nos llega a nosotros para poder ayudar a otros, para poder contar una historia inspiracional. ¿Qué tal si la vida de uno fuera de que estoy meditando y todo me funciona supremamente bien y está todo? Yo nací, mejor dicho, y en una familia espiritual y medito y nunca he tenido problemas financieros ni de pareja. Mi vida es perfecta. Eso no inspira. Eso es raro. Eso no inspira. No es que no pase, ¿no? Pero eso no inspira. Inspira más una historia de, mira, yo nací en tal familia, todo iba bien, hasta que un día mi papá tuvo un accidente y entonces quedamos así como todos eh, tratando de mirar qué hacíamos sin él. Y entonces las dificultades llegaron, no llegó el dinero, una vez tuvimos que ir a donde Nati a comer, pero después hicimos esto, y hoy por hoy hemos logrado alcanzar ya un equilibrio. Esa historia es la que sirve para el que está pasando por un momento igual. Y en este momento casi toda la humanidad está pasando momentos de dolor, a nivel individual y a nivel colectivo. Los dolores colectivos son, digámoslo así, los más bullosos actualmente, pero los dolores personales de las almas son los más silenciosos en este instante y salen a la luz cuando la persona ya comete un suicidio o cuando hace una locura. Y hemos perdido, sí, una de las virtudes, o sí, una de las virtudes más bonitas que nos constituyen seres humanos, sí, y es la virtud de la amistad. Una persona no se abre a otra, una persona no cuenta su historia, no la comparte abiertamente con otra persona, sea su mamá, sea su papá, sea su propio novio o novia, porque no hay amistad. Si no hay amistad, porque, digamos, la amistad está constituida también de una confianza profunda, de una apertura corazón a corazón, y precisamente la amistad se basa en un vínculo no de mente a mente, de personalidad a personalidad, sino de corazón a corazón, donde yo sea capaz de abrir mis sentimientos sin que me vayan a juzgar, pero que me digan la verdad. Si es que yo estoy tomando un camino que no es, qué bueno que un amigo o una amiga me diga, por ahí no es, por esto y esto. Y que yo diga, wow, gracias, oye, por ese consejo que me das. Pero ese don de la amistad se ha perdido porque para crear amistad se necesita tiempo de calidad. Y no tenemos tiempo de calidad ahora. Todo es rápido. Todo es como el scroll del celular. Todo es rápido, rápido, rápido. Y no tenemos tiempo. Y cuando nos vemos a veces con los amigos o las personas que conocemos, pasan dos cosas: o estamos ocupados en otros temas en medio de celular y demás, o nuestra conversación no es profunda, sino de temas muy vagos, muy banales y que no implican o no implican mi corazón en la conversación. Entonces, por eso también el dolor de las almas individualmente es silencioso y es el más dramático actualmente. Quizás los que están aquí están sintiendo ciertas cosas de dolor. Hay tipos, hay dolores de todo tipo. Hay un dolor físico, sí, la enfermedad que conocemos. Hay un dolor emocional llamado angustia. Hay un dolor mental llamado confusión y hay un dolor espiritual llamado desesperanza, que se está proliferando. La desesperanza se está proliferando y eso es terrible para la humanidad, ¿sí? Porque perder la esperanza es perder la espiritualidad y sin espiritualidad realmente no tenemos luz para ver en la oscuridad del camino. Entonces, ¿qué tan importante es comprender el cambio? No como un cambio de qué va a pasar, van a llegar, van a sonar las trompetas del cielo, van a llegar los jinetes, qué sé yo, todo lo que dice el Apocalipsis, o va a suceder algo terrible, va a llegar el meteorito, qué sé yo, o va a llegar Jesús por segunda vez, tantas teorías. El verdadero cambio y la transición ahorita es absolutamente interna y se reflejará en lo externo. Entonces la pregunta que debemos de hacernos en este momento es, ¿cómo estoy viviendo mi cambio? ¿Dónde debo cambiar? ¿Y estoy haciendo algo para ese cambio de manera consciente y con voluntad enfocada? ¿O estoy esperando que algún milagro extraño suceda para que todo cambie? Porque, vuelvo y digo, si estamos en un momento de dolor, situaciones de dolor, pues es por nuestra vibración. Solo basta de modificarla, pero tendremos que consagrarnos, esa es la palabra, consagrarnos a modificarla. No dedicarle tiempo de vez en cuando, hay que consagrarse.
como los deportistas que se consagran 4 años para ir a 10 segundos de prueba. Hay que consagrarse, ¿sí? Y esa consagración empieza por sanarme. Cuando yo conozco mi historia, me doy cuenta que he pensado, he tenido percepciones muy erradas mucho tiempo. Y esas percepciones erradas me han llevado a tomar decisiones erradas. ¿Qué es una decisión errada? Es algo que no me sirve para el propósito que yo tengo, en este caso, vivir en armonía con la vida. Óigase bien lo que estoy diciendo. Vivir en armonía con la vida, no que la vida esté armónica para mí. Vivir en armonía con la vida. Cuando uno vive en armonía con la vida, ¿sí? No califica los sucesos como buenos o como malos, ¿sí? Como deseables o no deseables, como castigos o premios divinos. Calificamos, o más bien, vemos las circunstancias siempre desde el extraer el aprendizaje para mi evolución, es decir, el aprendizaje para elevar mi frecuencia. Siempre. Entonces no hay situaciones específicamente buenas y malas, sino situaciones correspondientes. Me corresponde porque esta es la frecuencia que estoy emitiendo y es lo que me está llegando. Lo acepto. No me resigno, lo acepto. Hay una diferencia entre aceptación y resignación. La resignación la hace el ego. Cuando dice, ah, bueno, pues ya que toca. El ego, que aún ahí tiene sus deseos. Pero la aceptación ya la hace el alma cuando se conecta con lo divino y dice, no sé para qué es esto, no sé el propósito de esto, pero sé que detrás de esto hay un plan divino para mí. Vivo en este dolor, me duele tremendamente, pero yo sé que después de esto volveré a un tiempo quizás de paz, viviré mi proceso. Sí, la aceptación lleva amor, la aceptación es sabiduría, mientras que la resignación contiene una rebeldía oculta del ego. Entonces, llegar a la aceptación de los hechos sin calificarlos como buenos o como malos, sino como mensajes, sincronicidades que se gestan para mi vida, para mi momento, es estar en constante bendición. ¿Qué mejor bendición que tratar de verle lo bueno a todas las cosas, o lo bonito, para no colocar la palabra bueno, lo bonito, lo bello para mi camino? Entonces allí el verdugo ya no es tan culpable y yo ya no estoy tanto en la silla pobre de mí, donde me cuento mi propia historia. Y esto es lo peor, miren, que puede sucederle a una persona cuando está bloqueada en su percepción. Contarse la historia a sí misma desde la silla pobre de mí. Es como sentarse en esa silla, colocar un espejo al frente y empezar a contarle al que está al frente todo lo malo que le ha pasado, lo que los papás no lo quisieron, todas las dificultades que ha vivido. ¿Sí? Eso ya no es compasión y eso no sirve. No sirve, eso anquilosa, eso bloquea demasiado. Tengo que reconocer mi historia, sí, tengo que mirar mis momentos difíciles, sí, pero jamás con culpas, jamás con que alguien me hizo y fueron ellos, sí, porque me estoy encerrando y me debo liberar. Por eso el primer proceso o el primer momento que señala que yo estoy viviendo el cambio y estoy aportando al cambio mundial que es tan necesario es perdonarme y perdonar a otros, entendiendo que el perdón, ¿sí? Es empezar a percibir desde el amor, es decir, empiezo a percibirme desde el amor a mí mismo y empiezo a percibir desde el amor a los que fueron mis verdugos, los que tanto he culpado. Y cuando pasa eso, ¿saben? Una cosa tan bonita, uno se da cuenta que los verdugos fueron enviados divinos para impulsarlo a uno. Sin ellos uno no avanza. Cuando usted tenga una prueba difícil, no huya, quédese, no a dar batalla, no a guerrear, no a pelear, no a colocar sus razones. Quédese a cultivar y potenciar su capacidad de amar, a alcanzar ese estado de amor para todos, aunque le estén haciendo cosas, entre comillas, no favorables. No estoy diciendo que seamos permisivos, ni tampoco masoquistas. Yo siento que el amor es amor, pero hay amor firme y hay amor suave, amor tierno. Cuando las personas o las circunstancias, las situaciones están pasándose de la raya y están llegando a quebrar o a romper tu dignidad de ser humano, allí hay que poner un límite.
claro y contundente, pero sin ofensas, ¿sí? Sin cantarle la tabla al otro. Simplemente decirle, no acepto, porque me amo tanto y no acepto que una persona que esté a mi lado me vaya a denigrar así. Hasta aquí llegamos. O cambiamos esto o no. Bueno, en fin, empezar a colocar límites claros, pero desde el amor, con firmeza. Entonces, ese perdón como tal es empezar a percibir desde el amor mi historia, mi momento presente y hasta incluso mi futuro. Si yo empiezo a percibir mi momento futuro también desde el perdón, me daré cuenta de algo muy sencillo. Me daré cuenta que no puedo controlar las cosas, por un lado. Es decir, no puedo controlar a las personas ni la voluntad y tampoco puedo controlar la vida en sí. Yo no puedo controlar que en este momento empiece a temblar y me caiga la casa encima, o el clima. No puedo controlar que una persona me diga tonto, o que me diga que yo no sirvo, soy mal trabajador, o mala mujer o mal hombre. ¿Desde dónde lo dirá? Desde su historia, porque pues se está dando desde lo que tiene. Toda palabra que sale de nuestra boca sale de nuestra historia y toda palabra que sale de la boca del prójimo sale de su historia. Entonces no hay que tomárselo tan personal muchas veces. Pero cuando empezamos a verlo de esta manera, nos damos cuenta que este perdón es cambiar el punto de vista que tengo de mi historia y empezar a embellecerlo, empezar a exaltarlo, a edificarlo, a volverlo bonito. Aunque para otros diga, "Uy, usted ve eso bonito, no puedo creerlo, eso fue lo peor que le puede haber pasado a usted. ¿Cómo se le ocurre?" ¿Sí? ¿Desde dónde lo dijo? Desde su historia, porque no lo ha trascendido. Entonces tenemos que saber escuchar bastante, porque no nos podemos contaminar muy fácil de lo que el otro me está diciendo. Y terminan diciendo, sí, no, ¿eh? Claro, uy, no, yo cómo voy a pensar que eso era bueno, no, eso fue lo peor, esa persona debe estar, ojalá le vaya mal. Y empezamos con otra vez la baja frecuencia. Entonces, este proceso de cambio me lleva a la sanación, a ese perdón y a ese empoderamiento de mi pensamiento. No es fácil, sí, no es fácil. ¿En qué sentido? Porque no nos enseñaron. Por eso no es fácil, básicamente por eso. O sea, no tenemos bases, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A partir de ahora tenemos que aprender a vivir en el amor. No nos enseñaron. Bueno, vamos a aprender. ¿Cuántos años tengo de vivir en el miedo, que es lo contrario al amor? 30 años, 50 años, 38 años. Bien, dediquémosle otros 38, 40 o 50 años, Dios lo quiera así, a vivir desde el amor. Así como te consagraste a vivir en el miedo inconscientemente, conságrate ahora conscientemente a vivir en el amor. Y todos los días son un entrenamiento. Y el que toca la puerta se le abre, te llegará un libro, te llegará una persona. O sea, es interesante. Estos modelos de programación de las redes sociales, estos algoritmos que van mirando tus gustos y te van colocando todo lo que tú vas buscando y lo que le dedicas más tiempo, te lo va colocando allí. Asimismo, funciona la realidad, la sincronicidad de la realidad. Usted empieza a enfocar su mente en que usted dice, me voy a perdonar, yo quiero amar, me quiero liberar del pasado, y empieza la vida a hacerle llegar lo que necesita para eso. El algoritmo divino, le llamo yo, le empieza a llegar lo que usted necesita. Personas, un libro. Entonces hay que estar atento a las recomendaciones que nos llegan, a los mensajes que nos llegan, no desecharlos. Si te hablaron de un libro 3 veces, oye, hay que leer el libro. O sea, eso es sincronicidad divina, hay que leerlo, léalo. Es que yo soy muy mala para leer. Haga el esfuerzo, no va a ser fácil, porque no lo sabe hacer. Pero una vez arranca, una vez persevera y tiene paciencia, en ese momento empezará a ver ciertos resultados y sobre esos resultados empezará a edificar más, a cultivar más y llegarán otros resultados y empezó la ascensión. Qué bonita es la ascensión. Especialmente al principio, cuando empiezas el camino con determinación, es como si los ángeles te pusieran toda su atención y empezaran a guiarte de todas las maneras posibles. Les encanta eso. Pero, ojo, cuando ya estamos avanzados, cuando ya he recibido información, cuando ya digo, ya entendí ciertas cosas, ya sé que no fue mi papá ni mi mamá, fue lo que yo necesitaba, bueno, cuando usted ya ha iniciado un proceso, ya no puede estar llamando a los ángeles a cada rato, ni a Jesús, ni a nadie, porque ya tiene alas para volar.
Ya no es un polluelo, vuele. Pero es que me da miedo. No vuele, hay que volar. Y llega un momento en que la ayuda divina, entre comillas, cesa, ¿sí? ¿Cesa en qué sentido? En que pues ya tienes las alas, entonces es tu vuelo, es tu momento. Tienes que tomarlo. Pero a veces en ciertas circunstancias creemos que o sea, nos creemos párvulos otra vez y actuamos como inocentes o ignorantes más bien, como si no supiéramos y atraemos las mismas circunstancias de antes. ¿Cuál es la situación? Que cuando uno ya ha hecho un proceso de sanación, o por lo menos lo ha empezado, lleva un tiempo y por una razón o por la otra, por falta de vigilancia interior, por falta de hábito, ¿sí? Espiritual, bajas, la caída es más dura, mucho más dura, porque ya sabías, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, el símil es el siguiente, has subido, 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 entre más subas y te caes, la caída va a ser más alta, pero si subes un mes, no sé, 2 meses, caes, pero la caída no es tan dura, pero el que ya lleva tiempo y cae en cierta frecuencia siente el golpe y le toca volver a empezar. Ahora, lo bueno es que volver a empezar ya sabe cuál es el camino. Entonces puede avanzar más rápidamente al mismo punto donde estaba para darse cuenta que se va a enfrentar a lo mismo, a la misma prueba que le va a decir va a seguir o se va a caer. Entonces requiere de una autoobservación bastante profunda. Otra de las cosas que pasa en esta transición planetaria, y aquí les abro una puerta a los incrédulos y a los crédulos, es que nos empezamos a dar cuenta de la eternidad de la vida. La vida es eterna, no termina en la tumba, ¿sí? Sigue, continúa, como también la vida estaba antes de nuestro nacimiento. Hay un antes y un después. Venimos con unas memorias. Nace un niño, nace una niña y viene con sus tendencias. ¿Quién se las enseñó? Ni siquiera son, a veces ni siquiera son de la mamá o el papá. Sí, tiene rasgos característicos tanto físicos como psicológicos, pero otras cosas parece que las trae, cosas como que sabe. Ya lo hemos mencionado alguna vez, que hay un libro de una investigación de niños que dicen recordar que eran otra persona y tenían otros padres y otras madres, vidas pasadas. Y corroboran en la investigación que era real. Bien, en este momento, en esta transición, básicamente ese mundo invisible y este mundo visible empiezan a fusionarse. Y hay personas que vienen con la misión de ayudar a los que ya no tienen cuerpo. Le llamamos los desencarnados. Se encarnen, no tienen cuerpo, no tienen vehículo de expresión. Pero al morir, básicamente no van a un lugar de descanso, ni tampoco al infierno, que desde nuestro punto de vista no existe como lugar, sino como estado mental. Van a lugares. ¿Y por qué van a esos lugares oscuros, donde se encuentran a veces con los verdugos, con los que mataron, los que violaron, todo eso? Porque hay un juez. En la vida, cuando uno termina la vida, se encuentra con un juez, ¿sí? Le dice, siéntese ahí que le voy a mostrar es todo. ¿Saben cómo se llama ese juez? La propia conciencia. En nuestra propia conciencia está instalada la ley divina. Y la ley divina, una de las claves que dice, por ejemplo, es, no matarás. Te imagínese el calvario que vive el que mata, el que roba, el que deseó la mujer del prójimo, engañó y destruyó no una sino dos familias. Y la familia es una institución sagrada y divina creada por Dios. Entonces, toda esa carga de culpas llega después de que deja el cuerpo. ¿Qué pasa en este momento? Que hay personas que tienen sensibilidad espiritual, sensibilidad de sentir a esos seres, sensibilidad de sentir lugares que tienen ciertas energías también de esos seres. Siempre les vamos a decir lo siguiente, asuman su propósito, asuman su sensibilidad, desarrollenla con amor, pidan ayuda a sus guías espirituales y a los arcángeles que tienen todo para ayudar, especialmente a la Madre María. Pidan ayuda, pero asumiendo su rol, asumiendo su sensibilidad, porque necesitamos también en esta transición planetaria ayudar a nuestros hermanos que ya están al otro lado y que están sufriendo, al igual que los que estamos acá. De hecho, los que están allá sufren más que nosotros, por lo menos nosotros todavía tenemos cuerpo para resarcir, para mejorar, renovar.
Ellos ya no tienen cuerpo. Quisieran poder hablarle a la mamá, a la esposa, al hijo y decirle, perdóname, ya no pueden hacerlo. La ley divina se los impide. Pero a través de un intermediario que tenga el don divino de ese amor, de ese contacto divino, de te comprendo, te entiendo, puede ayudarle a sanar. Pasa que esa esfera invisible llamada la esfera astral está muy cerca a nosotros y nos influye en este momento demasiado, demasiado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el dolor de ellos a veces se siente acá. Y si yo tengo, póngale cuidado, un dolor llamado, por ejemplo, llamémosle desánimo. Estoy bien desanimado porque no sé pensar en ese momento y me desanime. Empiezo a entrar en la frecuencia del desánimo. Cuando yo entro en la frecuencia del desánimo, sintonizo con otras almas o personas que están en la misma frecuencia de desánimo. Los más desanimados suelen ser los desencarnados. Entonces sintonizo con ellos y automáticamente todos sus pensamientos o frecuencias o vibraciones también empiezan a imantarme a mí y me desanimo más. Sí. Entonces ya estamos viviendo, ya no ese tiempo de individualidad. Estamos empezando a vivir la unidad. Tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría y por eso el maestro es tan contundente y tan bello en reunir toda la ley divina en una sola frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo es todo. Prójimo es el río, prójimo es la montaña, prójimo es la tierra, ¿sí? La Pachamama. Prójimo es un árbol, un pájaro, un perro, un gato. Prójimo es mi compañero, compañera de vida, mi hijo, mi mamá, mi papá. Prójimo es el político corrupto. Prójimo es el ladrón, sí, también. Que a veces veo esas escenas cuando cogen a una persona que desafortunadamente ha tenido el error de robar o de violar y llega la humanidad en masa a torturarlo, a matarlo y a hacerle de todo. Eso es para que no lo vuelva a hacer. Cuando esa persona muere, ese violador, ese ladrón, sale de este planeta, sale con la conciencia de la culpa, sí, pero también sale con la conciencia de la venganza por lo que le hicieron, ¿sí? Entonces vuelve y juega un bucle de venganzas que hemos tenido por milenios en esta humanidad y por eso no avanzamos. Porque los que se van de este planeta, con que los mataron, les hicieron, vuelven con ese sentido por allá en el subconsciente a buscar venganza. Y entonces se forma el bucle. Te hago a ti, tú me haces en la otra, te hago a ti, tú me haces en la otra. No tiene fin. Hasta que alguien tenga la suficiente gallardía de decir, basta, hasta aquí. Vamos a colocarle amor a esto. Y empieza su proceso. Y su proceso, su propio proceso de transformación se vuelve una onda expansiva que acaba con esa situación, todos los implicados. Trae la paz. Y ahí está el punto. Necesitamos, por lo tanto, almas conscientes que sean capaces de emanar vibraciones de paz al haberla encontrado primero en sí mismo, habiéndose sanado primero que todo, y así alcanzando una vibración que puede compartir con los demás. Este mundo necesita historias felices. Las historias felices son aquellas donde un día tuve miedo, pero hoy tengo amor. Necesitamos esas historias. Los jóvenes necesitan historias así. Los jóvenes eh, que quieren formar una pareja y a veces un hogar necesitan historias de hogares felices. ¿Por qué no quieren tener hijos? ¿Por qué no quieren crear una familia? ¿Por qué quieren viajar por el mundo? No es ni bueno ni es malo, pero no han tenido inspiradores. Por lo menos lo que han visto no los ha inspirado a aspirar a tener una familia. Como lo dicen algunas mujeres, yo no quiero tener hijos. Y yo les digo a veces, no quieres tener hijos porque no has encontrado a un hombre que te inspire a tener hijos. Pero si lo encontraras y lo amaras, te darían ganas inmediatamente, porque eso ya está escrito en nuestra genética, el deseo de procrear, el deseo de tener hijos. No es para todos, no estoy diciendo que todos tengamos que hacerlo, ¿sí? Pero si cada quien tiene un llamado así, por lo menos hay que crear esa familia. Pero no solamente en la familia, hay que crear historias inspiradoras, hay que contar nuestra historia también. Cuando digo contar nuestra historia, no es publicar en las redes, no es hacerla conocer de todo el mundo,
la ley divina es muy bonita y le hace llegar a uno a las almas que están listas para escuchar la historia. Solitas llegan, no hay que esforzarse. O tú, no sé, si vas a hacer algo, si tú dices, no voy a contar a través de un libro, llegan las personas para ese libro, o sea, no te preocupes, en nada, te llega la persona que necesitas, te llega. Las personas que necesitan, te llegan. Las circunstancias, los recursos que necesitas, te llegan naturalmente, en el tiempo correcto, no en tu tiempo. Y para ir terminando, les digo, en este cambio es importante tener en cuenta eso. Hay un libro del profeta Isaías por ahí que dice, los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres y los planes de Dios no son los planes de los hombres. Sucede que muchas de las cosas que queremos vivir no nos han sucedido por una razón, ¿sí? No porque no las merezcamos y esas cosas, sino porque la divinidad en su grandeza amorosa espera el mejor momento para que esa circunstancia que te va a beneficiar a ti beneficie al mayor número de personas, al mayor número de personas. Entonces, cada vez que no pase algo que tú quieres que pase, ya sea no ha llegado mi pareja, no ha llegado el dinero, no ha llegado mi sanación física, no es el momento, porque tal vez solo te beneficie a ti. Pero la divinidad quiere que beneficie al mayor número de personas. En este momento es imperioso que sea así. Puede que tu historia de sanación allí, las personas que estén siendo testigos, perdón, se vayan de ese momento diciendo, wow, nunca olvidaré esta circunstancia, esta experiencia. Entonces, de tal manera, sepamos esperar y ser pacientes, mientras que nos consagramos a nuestro propio cambio. Y ese cambio necesita eso, una consagración y entender que es un proceso. Sin proceso no hay metamorfosis, no la hay. Yo creo que la mariposa no se acuerda de que fue oruga. Es una nueva vida, es una reencarnación en la misma vida. Y la oruga pensará que tiene que seguir siendo así y hacer su labor, arrastrarse, comer hojitas y lo hace tan bien, que no se da ni cuenta de que se transforma de esa manera. De hecho, cuando ya queda en ese envoltorio, creerá que va a morir y efectivamente se muere, pero resucita, renace. La vida es hermosa, todo renace y nosotros, los hijos sagrados del Gran Padre Universal, la Gran Madre Universal, llámele como usted quiera, también tenemos esa posibilidad de retornar. De hecho, póngase a pensar, hoy moriremos al acostarnos, al dormir, mañana resucitaremos en el mismo cuerpo, con una nueva oportunidad de hacerlo de mejor manera de la que lo hicimos el día de hoy. Pero la pregunta es si te estás consagrando. La pregunta es, ¿tú estás aportando al cambio de la humanidad o estás esperando que pase algo malo? ¿O muy bueno, malo? ¿Un meteorito muy bueno que venga Jesús o cualquiera otra vez? Yo les digo algo acerca de esas cosas. Jesús ya vino. Su segunda venida ya está aquí. Somos cada uno de nosotros cuando aceptamos amar al prójimo como a nosotros mismos y nos consagramos a eso. ¿Qué mejor que la divinidad baje a través de un ser humano de carne y hueso, capaz de dolor físico, de dolor emocional y hasta a veces de dudas y confusiones mentales, pero aún así haya salido de esa oscuridad y esté en una claridad? ¿Por qué en una claridad? ¿Cómo se da uno cuenta que está en claridad? Porque está en paz, tiene paz interior. No porque todo está funcionando muy bien afuera y como quiere, sino porque ha aceptado de que todo tiene un propósito. Y todo tiene una parte bella, hermosa, que se revelará cuando tenga que ser. Y no pierdan nunca la esperanza. Los ciegos volverán a ver, los cojos volverán a caminar, y los que no escuchan volverán a oír. Si no en esta, en la próxima existencia. Pero lo volverán a hacer. Es cuestión de tiempo. Como es cuestión de tiempo nuestro cambio. Podemos acelerar el cambio si nos unificamos al plan divino para nuestro propio cambio. Así que necesitamos es empezar. ¿Ok? Gracias por escucharme. Voy a proceder a mirar si tienen algunas preguntas o comentarios.